la bibliografía es de lo que de algún modo dejamos entrever cuando hablamos, o cuando yo mencioné, el tema de estrategia organizacional, ¿sí? La bibliografía habla de planeación estratégica. Esta palabra que muchas veces, a mí, y esto hablo de carácter personal, cuando yo veía en la universidad el título planeación estratégica, ya empezaba a temblar, ya decía, ¿esto qué es? Esto es filosofía, esto es análisis cuántico, digo, ¿de qué se trata esto? Si están en ese contexto, que quiero creer que no, porque ustedes son mucho más inteligentes que yo, creo que lo único que hay que hacer es pensar un poquito en las dos palabras que comprenden el título, planeación estratégica. Y, de algún modo, es, con lógica, tratar de entender que de lo que nos va a hablar este tema es cómo hace una organización para pensar, para planificar su estrategia, es decir, cómo hace o cómo trabaja en el establecimiento, ¿sí?, de su objetivo estratégico. Cómo arma los planes para lograr aquel aspecto estratégico planteado por una organización, ¿sí? ¿Qué nos tiene que quedar claro de la planeación estratégica? Como lo plantea toda la administración, es que cuando una organización se propone desarrollar o llevar a cabo una planeación estratégica, ese proceso tiene que ser un proceso formal, tiene que ser un trabajo a conciencia. Es decir, como lo plantea la administración, tiene que ser un trabajo racional. No puede ser algo que la organización lo empiece a hacer y lo haga al voleo, a como le parece, a la marchanta, como muchas personas suelen utilizar. ¿Por qué? Puede tener suerte en el camino, puede tenerla, pero si no, el resultado puede ser catastrófico para la organización. Porque, de nuevo, cuando se habla de estrategia, estamos hablando de toda la organización. Cuando una organización se encamina a establecer una estrategia y ir en búsqueda de un objetivo estratégico, en el trabajo de ello va a estar involucrada toda la organización. Y si algo sucede o si algo se hace mal en ese camino, está involucrada toda la organización en su conjunto, todos los recursos puestos a disposición de la organización. Y si se falla, muchas veces la situación o el resultado puede ser catastrófico, ¿sí? A ver, puedo hacerlo pensado, planificado, usando los mejores cerebros de la organización, y también así todo puede fallar. Pero lo lógico y lo razonable y lo profesional es que el trabajo de establecer el plan estratégico en una organización sea un trabajo pensado y en el cual la organización se tome sus tiempos y los recaudos necesarios para, en la medida de las posibilidades, no fallar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Profe, es ahí, le hago una consulta, disculpe. Es ahí cuando una de las características habla de continua evaluación, revisión y modificación de los planes. Bien. Ahora vamos. Bien. Se nota que el alumno leyó y está como ansioso. ¿Mm? Me parece algo muy bueno, algo realmente muy, muy loable. ¿Qué es lo que de alguna manera la organización debería plantearse en estos pasos para lograr la planeación estratégica? La bibliografía nos dice un par de pasos o de instancias que la organización debería cumplir para ello. Una auditoría externa, ¿sí? Una organización que se está planteando un rumbo en el cual va a involucrar a toda la organización, es decir, yo soy esto y quiero ser aquello. ¿Cómo lo hago? Bueno, en ese proceso, una de las preguntas que debería hacerse la organización es, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? Y cuando digo qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo, decir, bueno, a ver, ¿cómo hago si lo necesito para lograrlo? Y antes que nada, también debería decir, ¿qué es lo que hay en el ambiente que me puede ayudar o puedo yo obtener para lograr aquello que estoy pretendiendo querer ser? ¿Sí? ¿Cómo lo hace?
el enfoque de administración por objetivo lo que dice es, eso lo puedes saber haciendo una auditoría externa. Decir, bueno, a ver, ¿quién es mi competencia? ¿Cuál es el contexto económico? ¿Cuál es la situación política, social, cultural y legal de aquel mercado, de aquella industria en la cual como organización me desenvuelvo? Y cuando digo mercado e industria, sea esto una organización con fines de lucro o sin fines de lucro. ¿Está? Una organización que dice, bueno, yo soy esto y quiero ser aquello, y se encamina sin tener en cuenta el contexto económico, el contexto social, el contexto cultural, el contexto político, sin saber de normativa legal, sin saber si hay proveedores, si no hay proveedores, si hay mano de obra calificada, si no hay mano de obra, digamos, es como un poco, me parece kamikaze la situación. Por lo tanto, toda organización, antes de embarcarse en un proceso de ir en búsqueda de algo muy, muy importante, debería decir, bueno, mira, en el mercado hay esto y en el mercado no hay esto. Bien, ¿cómo hago para suplirlo? Si es que realmente lo puedo suplir. Un ejemplo, ¿qué vas a hacer? Bueno, mira, voy a producir caños de acero. Ok, perfecto. ¿Qué necesitas? Y bueno, necesito acero. ¿Hay acero en el mercado? No, no hay acero de producción nacional. ¿Y qué hacemos? Y lo tenés que traer de afuera. ¿Y qué costo tiene? Tanto. ¿Es redituable el negocio? ¿Sí o no? Es un ejemplo muy genérico, ¿sí? Pero son preguntas que las organizaciones deberían responderse antes de encaminarse en un proceso de un desarrollo estratégico, ¿sí? La otra auditoría que también debería ser es la interna, la externa y la interna. ¿A qué se refiere con la auditoría interna? Decir, bueno, a ver, internamente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que somos? ¿Y qué es lo que nos falta? Bien, esto tiene que ver muchas veces, o la disciplina nos plantea decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades? Y sobre la base de aquello que somos fuertes y aquello que somos débiles, trabajar para cambiarlo, ¿sí? Pero siempre partiendo de la base de hacer si fuese un autodiagnóstico para saber realmente qué es lo que somos, porque si no sabemos qué es lo que somos, cómo vamos a pretender llegar bien a aquello que queremos ser, si estamos partiendo de una base que en definitiva no sabemos qué es lo que somos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, saber con qué contamos o qué hay a disposición en el mundo exterior, pero también qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos como organización en sí misma. ¿Sí? Auditoría interna y auditoría externa. Luego, una vez que tenemos ese mapeo de lo interno y de lo externo, una organización recién ahí debería pensar en la formulación de una estrategia. ¿Sí? En formular los caminos para alcanzar sus objetivos. Definir productos, definir mercados, y definir también posibles escenarios. ¿Por qué? Porque en una organización muchas veces podemos pensar en que el escenario va a ser este, pero resulta que después también puede darse un camino que va más hacia el otro lado, o al medio, o inclusive más radicalizado de aquello de lo cual yo había pensado. Por lo tanto, una organización debería pensar para ese contexto externo y interno que tiene, en el desarrollo de su estrategia, en un plan A, B, C, D y todo aquello posible que pueda implicar distintos planes para distintos contextos posibles, pensados, ¿ok? ¿Puede pasar algo que no haya pensado? Por supuesto. Obvio, diría un economista que siempre habla en contextos futboleros, ¿sí? Siempre puede suceder aquello no pensado. Ahora, creo que no va a ser lo mismo una organización que piensa en un plan B, C y D que aquella organización que no lo piensa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ni hablar, por supuesto, en nuestra querida Argentina. ¿Sí? Y una vez que está la estrategia planteada, por supuesto, luego que el desarrollo de los planes tácticos y el desarrollo de los planes operacionales. ¿Ok? ¿Se entendió? Auditoría externa, auditoría interna, para conocer realmente bien qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas
¿sí? El desarrollo de la estrategia en sí, y una vez que está establecida la estrategia, desagregar esa estrategia en planes de menor jerarquía, que son los tácticos y los operacionales. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Pulgar para arriba, pulgar al medio, pulgar para abajo. Buenísimo. Bien, me alegro mucho. Bueno, por último, la bibliografía habla de lo que es la apreciación crítica de el enfoque. Y acá yo rescataría, en principio, ¿sí?, dos aspectos o dos críticas que se le hace al enfoque, que son muy buenos, que en definitiva, más que crítica, creo yo, son elementos complementarios como para describir más aún a administración por objetivos. Ojo con entender, acá habla de que muchas veces la estrategia puede operar como una herramienta para ayudarnos, para orientarnos, pero en ocasión puede convertirse en un arma en contra de la organización. Es cuando la apreciación crítica de administración por objetivo y administración estratégica trata a la estrategia como un arma de doble filo, como una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque dice que la estrategia es una herramienta que ayuda a la cohesión, otorga un norte, brinda una orientación, le dice a los integrantes de una organización el rumbo es este, pero en ocasión la organización tiene que entender que una estrategia puede o debería estar sujeta a revisión. Y si está sujeta a revisión y debe cambiarse, debería de cambiarse. ¿Está? En especial cuando la estrategia no conduce a dónde, a aquello que la organización desea. Por lo tanto, lo que nos dice acá, con esta apología de la estrategia como una espada de doble filo, es, ojo, que orienta, pero en ocasión se puede transformar en una venda para nuestros ojos, ¿sí? Y en una ceguera administrativa, le digo yo, ¿sí? Porque debe lograr la cohesión o debe utilizarse como una herramienta para lograr la cooperación y orientar a la organización en un sentido, pero no se tiene que convertir ella en una herramienta inflexible a no cambiar, que lo único que hace es, ante un contexto de conducirnos al abismo, continuar en ese camino, ¿sí? La estrategia es una formulación, es un plan, ¿okay? Es un rumbo establecido en una organización, que puede fallar y que debería ser razonable cuando esa estrategia fue mal planteada, o cuando esa estrategia no fue mal planteada, sino que por ahí se planteó para un contexto que cambió, que se ajuste. No convertirla en una herramienta que conduzca más aún a una organización a un camino que no tiene salida y que la conduce al abismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, es una buena herramienta, se constituye o se convierte la estrategia en una organización como un elemento para enfocarnos todos en lo mismo, pero no debería convertirse en una venda para nuestros ojos. ¿Ok? ¿Sí? Otra apreciación crítica que se le hace es, de nuevo, la estrategia sirve para unir, sirve para que las organizaciones digan, bueno, esto es a lo que nos tenemos que aferrar y por esto tenemos que pelear. Ahora, muchas veces la estrategia puede hacer que nos concentremos tanto en el aspecto global, porque la estrategia no hay que olvidarse que es eso general, eso macro, que nos puede, o que puede implicar que perdamos de vista lo específico, ¿sí? Resultado de que estamos muy atentos o enceguecidos en lograr lo macro. Por lo tanto, se entiende que en el desempeño de lograr lo estratégico también debería prestarse atención a lo específico y que de algún modo no perdamos, por darle atención a lo periférico, perder esta visión de atención a lo estratégico. ¿Okay? Perdón, a lo específico, a lo operativo y a lo exacto y a lo táctico. Corríjame cuando por ahí digo algo con lo cual yo mismo me mareo, ¿sí? También la estrategia le da sentido, pero muchas veces
Ojo cuando la estrategia, por estar tanto pendiente de aquello estratégico, nos dice la bibliografía, desatendemos riesgos. Muchas veces no, no debería convertirse la estrategia en una excusa para desatender riesgos. Si en una organización comenzamos a observar que hay muchas cuestiones que implican un riesgo y que comienzan a hacerse presentes, ojo, a no decir quizás, no, bueno, este es un riesgo menor, creo que no involucra o no puede tener una incidencia sobre lo estratégico. Luego puede resultar que la suma acumulada de todos esos pequeños riesgos conducen a un riesgo que luego es mayor, que es mayor y que encima inclusive es tarde luego para después corregirlo. ¿Sí? Ojo con desestimar por ir en búsqueda de lo estratégico y lo global, ¿sí? Desestimar riesgos menores o riesgos que parecieran no generar mayores problemas. La estrategia conduce y reduce la ambigüedad, el tener un plan, ¿sí? Genera certidumbre, nos aleja de no tener respuestas, pero muchas veces, en ocasión, puede conducir a la rutina. Y la rutina tiene una cara no deseada, que es la monotonía, ¿sí? Que la gente luego se desmotive y bueno, y cuestiones como esas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Mm? Por último, termina hablando, ¿no?, de cuáles pueden ser o cuáles suceden, cuáles suelen ser los errores respecto de la planeación estratégica. Una, el proceso del desarrollo de la estrategia le compete a toda la organización, ¿sí? Por lo tanto, sería un error que la estrategia sea luego la tarea de unos pocos y no de todos. ¿Bien? Cuando se habla de estrategia, la estrategia debiera ser algo a lograr por toda la organización y no por un segmento o un departamento o un área o un nivel específico de la organización. La estrategia debiera ser algo a lograr y una competencia de todos, y no, ¿sí?, no algo de unos pocos. En especial que en muchas organizaciones la estrategia termina siendo una enunciación con bombos y platillos, como si fuese, bueno, acá traemos el plan estratégico y hacemos PowerPoint y hacemos desayunos e invitamos a este y hacemos una mega presentación con Prezi, y después resulta que termina siendo meramente un anuncio y quienes terminan asumiendo el desarrollo, la consecución de los objetivos y demás, muy pocos, y en especial los mandos tácticos o los niveles tácticos y operacionales, y no la alta gerencia. ¿Sí? Eso suele ser algo que se ve en muchas organizaciones. ¿Sí? La estrategia debiera ser vocación de todos y en especial el apoyo de la alta dirección para que esa estrategia se logre. Si una organización no logra de alguna manera el apoyo de la alta dirección, es realmente una situación no gratificante para aquellos que de alguna manera están en el día a día para conseguir los objetivos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió un poco la idea? ¿El tema? ¿Sí? Bueno, ¿queda alguna pregunta? Por último, les dejo una tarea. Ustedes en la página 213, una tarea, una sugerencia, una recomendación. Ustedes en la página 213 tienen un cuadro, el cuadro 10.5, que yo creo que es importante que lo revisen y lo tengan en cuenta. ¿Sí? Ese cuadro es un resumen de cómo de alguna manera administración por objetivo, este enfoque, generó un quiebre en la manera que se tenía de practicar y de entender a la administración en las organizaciones. ¿Sí? Yo creo que lo que es muy importante de este enfoque, que es aplicado en muchas organizaciones como un modelo de gestión y de administración, es que trajo de algún modo o generó un quiebre en involucrar en algo que era propio de determinados medios, a involucrar a otros en los cuales no participaban. Es decir, logró democratizar de alguna manera procesos que eran propios de determinados niveles
en la jerarquía de una organización, ¿sí? Y no por una cuestión de una corriente social determinada de aquel momento, sino como una verdadera manera de que la administración se podía ejercer de otra manera, y que esa administración se podía ejercer involucrando, ¿sí?, a aquellos que desarrollaban esa tarea en sí, y en la cual yo estoy de acuerdo. Creo particularmente que no es lo mismo cuando no se involucra en el establecimiento de los objetivos a aquellos que de alguna manera lo tienen que lograr a ese objetivo, que no se involucren a ellos. Creo que los resultados son totalmente distintos. Y en especial cuando ese trabajo se hace de manera genuina y no de forma artificial o ficticia o fingida, ¿sí? Yo creo que es un enfoque muy bueno y que de alguna manera debería de practicarse en las organizaciones, ¿sí? Inclusive cuando los contextos son adversos en una organización. Creo que es bueno que se reúnan superiores y subalternos y en conjunto digan, bueno, mira, tenemos que lograr esto, ¿qué es lo que planteás? Y en esa conversación, con puntos coincidentes y no, se logre un punto de medio. Por supuesto que el superior siempre va a tener de alguna manera, muchas veces la palabra final, pero genera una instancia de vínculo, genera una instancia de conocimiento, de conocerse, y de posibilidades de lograr empatías unos con otros. Debiera hacerse en el marco de total sinceridad. Muchas veces las personas, los mandos que están a cargo de ese proceso deberían decir, bueno, mira, contamos con esto no podemos, siempre evocando o trayendo al frente las cuestiones o el contexto real de la situación de ese momento y no creando falsas expectativas, ¿no? Como diciendo, bueno, mira, estamos para esto, no vengo necesariamente a darte un aumento de salario, no es una instancia esta de evaluación personal, es una instancia para que trabajemos juntos. Y en esta instancia, bueno, ¿cómo podemos hacer para lograr esto y para que trabajemos de alguna manera mejor juntos, ¿sí? Creo que en eso es una cuña en la manera en la cual se venía desarrollando la administración y generó un quiebre, generó un antes y un después que de algún modo se plasma o se hace gráfico en ese cuadro que yo les me acabo de mencionar recién y que creo que estaría bueno que lo tengan en cuenta, ¿sí? Profe, ¿el cuadro 10.5 es? Sí, señor. Eso es un cuadro que dice cómo era antes a la APO y cómo es de alguna manera post-APO, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Algo que no me haya explicado bien? No, duda no. Más atrás están lo que son los ciclos de los modelos, mejor dicho, los modelos de APO, del ciclo APO, y nombra 3 modelos. Porque eso como que como que lo pasaste de largo. Sí, lo que No es sé el modelo de... demasiado importante o no. No, a ver, lo estoy buscando para decir, bueno, miren. Te digo, página 208, Sí, modelo, y ahí tenés modelo 19, modelo 19. Digo, capaz que no es tan significante, sino que varían un par de puntos de cada uno, más o menos todo muy similar. Mirá, por eso capaz que lo pasaste de largo. Sí, les soy sinceros. No tengo armada la clase con eso en especial. A mí lo que me interesa como docente de esta materia, independientemente de los modelos, y sea a lo que se está refiriendo, es que nos quede claro qué son objetivos, qué son los objetivos, para qué sirven en la organización los objetivos, cuál es la intención qué es el enfoque en sí de administración por objetivo y qué es la planeación estratégica. De eso no podemos fallar, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, sí. ¿Sí? Sí, nada más. Bien, genial. Listo. Pues yo sinceramente no lo pude leer. No, a ver... Estuve con el tema del parcial y después me operaron y recién hoy volví a agarrar libros y hojas y no había leído nada, por eso. Habla de los distintos modelos y
esto es como decirle, bueno, mira, el modelo de Tavistock lo que plantea es tal cosa, no generan demasiada variación entre una cosa y la otra. Lo que importa acá es que quede claro qué es sapo como tal, ¿sí? Sí, no hay problema. Bien, No, y genial. después la apreciación con lo que decías de trabajar. Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa que por objetivo, ¿sí? Vendedor. Sí. Obviamente se trabaja por objetivo. Que decías de que se juntan el director con más abajo, armar un objetivo, después con el mando de más abajo, otro objetivo. Y eso hasta cierto punto estaba, porque tenían el dueño, se juntaba con el directorio, después le pasaban al gerente regional cuánto había que vender, cómo se debía vender y demás. El regional se juntaba con los gerentes y a nosotros nos bajaban y decían, che, tenemos que hacer esto. Y ninguna explicación, ni nada, che, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Ustedes piensan que podemos llegar a cubrir este objetivo? No, directamente venían y me decían, vos tenés que vender esto y esto. Y ahí me tiraban a la cancha y olvídate. Con nosotros no había ningún tipo de apreciación a ver si nosotros podíamos opinar de algo. No, está claro y es bueno el punto. A ver, eso es una realidad y es la realidad de muchas organizaciones. Que en una organización se aplique APO no tampoco necesariamente tiene que ser quizás para todo lo que en una organización se hace. Es decir, yo creo que no necesariamente en una organización todo objetivo operacional tiene que ser desarrollado o congeniado entre mandos medios, en este caso departamentales y operacionales. ¿Sí? No necesariamente, seguramente haya alineamientos que son específicos y van a ser de carácter autoritario y posiblemente existan otros que puedan ser consensuados. Yo creo que en una organización, cuanto más logre el establecimiento de esos objetivos operacionales de manera consensuada, es más enriquecedor para la organización. Ahora, no necesariamente tiene que existir en una organización o que todo sea APO o que nada sea APO. Esto es como yo decirles, bueno, a ver, un líder, ¿no? Un estilo de liderazgo, quizás democrático. ¿Creen ustedes que solamente debería ser el único estilo que impere en una organización? Yo creo que no. Quiere los tres juntos. Posiblemente No, el líder para determinados contextos, para determinadas situaciones, pueda apuntar a decir, bueno, con situaciones democráticas, otras que diga, muchachos, determínenlo ustedes porque son más rutinarias, operacionales, que no implican grandes riesgos para la organización, y otros donde digan, muchachos, se hace esto. Miren, sé lo que piensan, sé lo que quieren, que no están de acuerdo, pero este es el objetivo que tenemos que lograr, ¿sí? Y quiero que se logre esto. Por lo tanto, a determinados contextos, determinados liderazgos, a determinadas situaciones, determinadas maneras de establecer objetivos. Creo que muchas veces eso también es del orden de lo natural de una organización. Esto es como, ustedes lo van a ver después luego en el modelo burocrático, o como debiera ser de algún modo quizás todos los aspectos de los cuales hablamos en administración. ¿Por qué pensar, ¿no?, que una organización tiene que ser o totalmente burocrática o nada burocrática? En algún aspecto las organizaciones requieren de burocracia porque hay que cumplir procesos de documentación para respaldar determinados procesos, juntar evidencias, cumplir con formalidades, responder a estándares, etc. Por lo tanto, en esos aspectos posiblemente la organización sea burocrática o muy burocrática. Y hay en otras que son menos rutinarias, que desde la organización decide ser mucho más expeditiva con esos temas, es inexistente de burocracia, otorga posibilidades de decisión, ¿sí? Permite que se rompan con estructuras jerárquicas, procesos comunicacionales, en fin. Creo que todo es de algún modo relativo y ajustado a contexto, ¿no? Pero lo que describe sí es una realidad que pasa en muchas organizaciones, en donde, bueno, es el día a día, es la rutina, y en otras que posiblemente sean situaciones atípicas o poco probables, ¿no? ¿Algo más, estimados? No, lo que yo quería saber es del texto, eso del libro, dónde lo sacaron. No le entendí, disculpe. ¿De qué? ¿Del cuadro que yo dije? Página 213. Claro, el cuadro. Ah, el cuadro es Página un cuadro 213.
El cuadro es el cuadro Pero yo- 3.5, página 213. ¿Pero qué? ¿Dónde está el libro? ¿Hay que comprarlo o no entiendo? No es del libro de la bibliografía que usamos. De la bibliografía. Ah, listo. Bueno, Exacto, sí, estimada, sí, alumna. Sí. bueno. Ya me asustó cuando me dijo, ¿qué libro? Y digo, iba a decir, bueno, ya me había asustado. No. Bueno, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? ¿Estamos? Bueno, les agradezco a todos vuestro tiempo. Pronto van a tener los resultados de los parciales que faltan. Entiendo que muchos ya lo han obtenido, así que el resto, un poquito más de paciencia, los van a tener. Cualquier cosa ya lo saben, a través ¿Ya del figuran? portal, tienen nuestros correos, en fin, estamos a disposición. Las notas que ya figuran en el portal, porque no entré. No, las notas entiendo, Nacho, fue el que respondió, los mandó los correos directamente. Ah, voy a chequear entonces. Ok, bueno, alguien que no está Vamos. apurado, buenísimo. O que no quiere saber la nota. No sé. También. Bueno, les mando un gracias. saludo a todos, que sigan muy bien y sigan cuidándose. Hasta la próxima reunión, estimados. Chau, chau. Chao, Ah. suerte. Bien, hasta luego. Igualmente, chau, chau. Gracias.